¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, martes 26 de abril. Estamos avanzando en este cuarto mes del año y nos acercamos al mes de María Auxiliadora. Y estamos empezando este tiempo de Pascua. Apenas ha terminado la octava de Pascua, la primera semana que tenía la categoría del domingo. Por eso se celebró cada día de la octava como solemnidad de la resurrección del Señor. Pero seguimos de fiesta, seguimos celebrando este acontecimiento, el más grande, el que sostiene, le da fundamento, solidez a nuestra vida y nos llena de esperanza, porque el amor ha vencido, porque la vida ha vencido a la muerte, porque el Señor nos ha asociado a su triunfo, al triunfo de su misericordia. Desde antes de que empezara la Semana Santa, más o menos en la cuarta semana por ahí, comenzamos a leer de manera semicontinua el Evangelio según San Juan. Terminada la Semana Santa y terminada la octava de la Pascua, ahora, en este tiempo pascual hasta Pentecostés, primero Dios, vamos a ir leyendo el Evangelio según San Juan. Ahora retomamos y lo empezamos desde el capítulo 3 en adelante. Durante este tiempo de Pascua va a ser San Juan el que nos va a ir llevando al conocimiento más profundo, ojalá, de la persona de Jesús, de su misterio, de su amor por nosotros, de su proyecto, de su salvación. El capítulo 3 es el capítulo en el que Jesús recibe la visita de Nicodemo. Nicodemo, un fariseo, magistrado judío, especialista en la Biblia, pertenecía a esa corriente religiosa del pueblo de Israel que creían que solo a través del cumplimiento estricto de la ley de Dios, de la Torá, se podía tener acceso al reino de Dios. Es decir, ellos, los fariseos de antes y de ahora, creían que el cielo se gana cumpliendo ritos, normas, preceptos, cumpliendo la ley. Es decir, la mentalidad farisea, no solo de Nicodemo, sigue estando presente cuando creo que a Dios se le compra, cuando creo que para entrar en el cielo tengo que pagar algo. Esa mentalidad no es de Jesús, no es cristiana, no es evangélica. No va con nosotros, porque no va con Jesús. Entonces, ¿de qué se trata? El capítulo 3 es un capítulo eminentemente bautismal. Es una catequesis de la comunidad joánica para el lector oyente de todos los tiempos. En primer lugar, para la comunidad a la que escribía el evangelista. Pero ahora, al leerlo nosotros y al estar ahí como palabra de Dios para nosotros, se nos propone, y cada Pascua, también la de este año, nos está invitando el Señor a través de la palabra a que vivamos la nueva vida que Él nos ofrece. ¿De qué se trata? Escuchemos el texto. Hoy es San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. Dijo Jesús a Nicodemo: no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, aunque no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso pasa con todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Repuso Jesús: ¿y tú, siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas? Pues sí, te aseguro que
Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero nuestro testimonio ustedes no lo aceptan. Si les he expuesto lo de la tierra y no creen, ¿cómo van a creer si les expongo lo del cielo? Nadie ha subido al cielo para quedarse más que el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que en el desierto Moisés levantó en alto la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Nicodemo, pongamos el contexto de quién era y cuál es su camino en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan. A Nicodemo lo encontramos aquí y dice San Juan que llegó de noche a buscar a Jesús. De noche, en el Evangelio, la noche no es solo la noche cronológica. Noche en el Evangelio de Juan es un término teológico denso, fundamental, porque indica la ausencia no solo de la luz, la ausencia de Jesús. Es de noche cuando no se conoce a Jesús, cuando no se hace experiencia de su amor. Es noche en el corazón del ser humano. Nicodemo está buscando la luz. Ha quedado sorprendido por la autoridad, por la palabra, por las acciones de Jesús. Estamos terminando el acontecimiento anterior, es la purificación del templo, que San Juan la coloca al principio del ministerio público. Los sinópticos la ponen antes de la pasión. Pues bien, Nicodemo quedó impresionado por Jesús. Lo considera maestro y lo va a buscar de noche. No quiere que lo miren, pero está buscando él la luz. Después va a aparecer otra vez Nicodemo en el capítulo 7, cuando ya las autoridades religiosas judías, el Sanedrín y los fariseos, religiosos y laicos, están buscando eliminar a Jesús. Y entonces Nicodemo lo defiende diciendo que cómo se puede acusar a alguien sin oírlo antes. Preciosa la intuición legal de Nicodemo. No se puede condenar a nadie sin darle derecho a que se defienda, a que exponga sus ideas. Es decir, Nicodemo ya está entrando en la luz, ya la luz está entrando en él. Nicodemo va a aparecer en la cruz y allí ya Nicodemo ha recibido la luz plena en su corazón. Ya no va a tener miedo. Era el Viernes Santo, era el momento de la muerte de Jesús. Nicodemo llegó para recoger el cuerpo, un cadáver, el cuerpo de Jesús crucificado, que lo han bajado. Él está ahí en el momento del descendimiento de la cruz. Ya no le importa si es de día o es de noche, ya no le importa lo que digan de él los demás fariseos y las autoridades. Ya llegó la luz a su corazón y llegó en el momento de máxima iluminación, que es la cruz. La cruz es el cielo. El cielo está en la cruz, porque Dios está en la cruz. Y Dios está en la cruz manifestándonos su amor. ¿Dónde es el cielo? Donde Dios manifiesta su amor por nosotros. Allí es el cielo. Y donde más ha manifestado su amor por nosotros, Dios, es en Jesús crucificado. Por eso, el cielo está en la cruz. Dios está en la cruz. Es como, ¿dónde es la casa? ¿Qué es la casa? La casa es donde está la mamá. La casa no es el edificio, es la relación de amor de la madre con sus hijos, de mamá y papá con sus hijos.
Allí es la casa, donde está la mamá en la casa. ¿Dónde es el cielo? Donde está Dios. Y Dios está ahí donde su amor se manifiesta de forma infinita en la cruz. Pues bien, Nicodemo llega aquí. El capítulo 3 comienza con este diálogo entre Jesús y Nicodemo, pero al final el capítulo se vuelve un monólogo. Nicodemo desaparece de la escena y Jesús queda como hablando solo. Quiero decir, San Juan no nos está describiendo solo un acontecimiento histórico, nos está catequizando. Y la forma de preguntas y respuestas era la forma que tenía la comunidad joánica de evangelizar. Por eso el capítulo está armado así, comienza con el diálogo con Nicodemo y después se transforma en monólogo. Bien, después de esta larga introducción que creo que conviene hacer, nosotros ahora nos ponemos delante del texto. ¿Y de qué está hablando Jesús? ¿Cómo se entra al reino? ¿Cómo se tiene acceso al reino de Dios? Versículo 13 es fundamental. Jesús le dice a Nicodemo que al reino se tiene acceso no comprando, con acciones, con buen comportamiento, con el cumplimiento de la ley. El amor no se compra ni se vende. El amor es gratuito, el amor de Dios es lo más gratuito. Entrar al cielo es don de Dios. La imagen que utiliza Jesús y la repite en los versículos anteriores a nuestro texto y el texto de hoy del versículo 7 al 15, Jesús repite. ¿Cuál imagen utiliza? La del nacimiento. Es preciosa la intuición y la palabra de Jesús. No hay nada más gratuito que nacer. Por eso dice Jesús, para entrar en el reino tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Augusto. Tienes que nacer de nuevo tú. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues déjate amar. Deja que Dios te regale su vida. No cierres tu corazón creyendo que conoces a Dios porque has vivido, porque has practicado, porque conoces la Biblia, porque has escuchado tal chat. No conocemos, no sabemos. Nicodemo, nosotros sabemos. No sabes, le dice Jesús. ¿Cómo tú siendo maestro no sabes estas cosas? ¿No sabes que no hay nada más gratuito que nacer? Entonces, entremos en el texto. Fíjense ustedes en el versículo 7, no te extrañes. Y repite Jesús de que les haya dicho, te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Anothen en griego significa nacer de nuevo y nacer de lo alto. Anothen en griego, nacer de arriba, nacer de lo alto y nacer de nuevo. Es lo mismo, Jesús está jugando con ese doble sentido del nacer de arriba. ¿Qué es nacer de arriba? Es dejar que Dios me agarre, me levante. Es dejar que su amor me abrace, me sostenga. No es esfuerzo sobrehumano mío el alcanzar a Dios. Es que Él ya vino a abrazarme en Jesús. Eso es nacer de nuevo, dejarse amar, y es algo gratuito y libre, como nacer. ¿Quién de nosotros pagó por nacer? ¿Quién de nosotros eligió nacer? Fue el regalo más grande y gratuito que Dios nos hizo. Y en la familia que me regaló nacer, regalo doble me hizo, porque no solo me dio la vida, sino que me regaló a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, Mario, Mercedita y Ligia. Bendito Dios, no hay nada más gratuito. Tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús
a Nicodemo y Nicodemo somos ahora nosotros. Y luego es precioso el versículo 8. Dice Jesús, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido. Literalmente también aquí en griego dice su voz. Aunque no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con todo el que ha nacido del Espíritu. Otra vez Jesús está jugando con la palabra ruach, pneuma. Ruach en hebreo, pneuma en griego, viento, soplo, aliento, espíritu. ¿Qué dice Jesús que es la característica del Espíritu? La característica del Espíritu es la libertad. El viento sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que ha nacido del Espíritu. Quien ha nacido del Espíritu es una persona libre. Y la libertad consiste en amar. Esa es la verdadera libertad, la de quien ama. Quien ama, ese es libre. Y es el Espíritu el que nos da a nosotros la libertad. Por eso replica Nicodemo, todavía no le está entendiendo, pero está tratando y le dice, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace? Entonces Jesús le dice, ¿cómo es esto? Tú, siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? No sabes, le está diciendo Jesús. Siendo maestro, no sabes, Nicodemo. Tienes que aceptar no saber. Y entonces te lo aseguro. Y aquí los verbos están en plural. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Aquí se nota en el texto que está hablando la comunidad joánica, porque de fondo está el conflicto entre la comunidad cristiana y la comunidad judía, nuestras raíces, nuestros hermanos, de donde nacimos también. El conflicto en los años 90, 100 después de Cristo. Pues bien, nosotros damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que ha visto Jesús? Él conoce al Padre, conoce el corazón de Dios por dentro. Por eso dice, nadie ha subido al cielo para quedarse sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Solo Él conoce a Dios por dentro, porque Él viene de Dios. Y nos lo demostró no solo con las palabras, diciendo vengo de Dios. Es que sus actos revelaban a Dios. ¿Qué actos? Dar vida al ser humano. Devolver la dignidad, hacernos andar. Eso solo lo hace Dios. Dios lo único que sabe hacer es dar vida, levantar, dignificar, comunicar su propia vida a nosotros, y lo ha hecho en la Pascua de Jesús. Por eso dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y entonces viene el versículo 14 y 15. Lo mismo que en el desierto Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo haga objeto de su adhesión, todo el que crea en Jesús, todo el que le confíe su existencia, el que se adhiera a Él en esa condición de crucificado, todo el que se adhiera a Jesús en la cruz, en su condición de amor, ese es el que tendrá vida eterna. ¡Wow! Estamos delante del misterio del amor de Dios y delante de la libertad humana que es provocada por el amor de Dios para que nos adhiramos a Él. Esa es la fe, adherirse, confiar a un amor que me antecede, que se me pone delante,
que se me ha expresado hasta la locura de la cruz. Queridos hermanos, aquí está nuestra identidad, nuestra vocación, nuestra raíz. Ser cristiano no es solo recibir agua bendita en el bautismo o de vez en cuando en la Pascua lo renovamos el bautismo. Ser cristiano no es como quien se cambia de ropa y ya está. Es un modo de existir. Es el modo de existir de quien se sabe amado por Dios en Jesús, en la cruz. Por eso comencé diciendo, y termino, ya me pasé, disculpen. Comencé diciendo que el cielo está en la cruz, que la cruz es el cielo, porque es ahí la máxima revelación de Dios para nosotros. La máxima revelación de su amor es Jesús crucificado. Adherirnos a Él en cuanto crucificado y ahora resucitado es nuestra salvación. Y Él ya nos salvó gratuitamente. Dejémonos amar. Feliz día y bendiciones para todos.